Muy buenos días, hoy lunes 18 de noviembre del año 2024 iniciamos el programa Expresiones sobre la Libertad. Hoy vamos a estar hablando sobre varios temas, uno en particular relacionado a la promulgación por parte del presidente de la República sobre el tema de las ONGs. Vamos a estar hablando de cómo lamentablemente la gente confunde mucho la cuestión de la libertad de expresión para de esta manera realmente hacer críticas infundadas a esa ley y de este modo también a la promulgación de ese proyecto de ley por parte del Ejecutivo. El segundo tema relevante para el Paraguay es que por primera vez vamos a estar en la cumbre del G20 que se está llevando a cabo desde hoy y mañana también en Río de Janeiro. Como ustedes saben, el G20 es la asociación de los países más importantes que por su potencial militar, económico, en algún momento luego de la Segunda Guerra Mundial, desde luego se estableció a nivel internacional, y Paraguay por primera vez va a estar presente allí a través del presidente Santiago Peña. Y el tercer tema que vamos a estar abordando, y ojalá nos dé el tiempo, es el relacionado a qué tenemos que llevar a cabo ahora mismo para atraer todavía más inversiones, sin dejar de mencionar que todos los incrementos que vamos teniendo de nuestro Producto Interno Bruto y las señales que vamos teniendo en cuanto se refiere ya a estadísticas, hablan de un crecimiento del Paraguay del 4,5, casi el 5% del Producto Interno Bruto, lo cual obviamente, como ustedes saben, es un elemento importantísimo para lo que se podría venir en el año 2025. Iniciamos de este modo. El primer tema que quiero abordar con ustedes es la promulgación por parte del presidente de la República de la ley relacionada a las organizaciones sin fines de lucro, específicamente las ONGs. El presidente de la República, creo yo, que hizo muy bien en promulgar esta ley. La presión fue realmente muy fuerte, una presión que solamente los grupos muy poderosos de luego lo pueden llevar a cabo, pero no hay que tenerle miedo a esta gente, no hay que tenerle miedo a estos grupos de pseudoempresarios que lamentablemente muchas veces en vez de colaborar con el Paraguay, en realidad lo que están haciendo es poniéndole frenos. Yo creo que esta ley sobre ONG es muy importante y lamentablemente grupos pseudoempresariales y otros grupos periodísticos le quisieron azuzar, le quisieron dar miedo al presidente de la República y lo siguen haciendo a través de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, todo este grupo de derechos humanos, etcétera, diciéndole al presidente Santiago Peña que se ha cometido un grave error y que debería tener cuidado con lo que hace, como una suerte casi de amenaza que se le hace al presidente de la República y en este caso a todos los que de alguna manera hemos puesto nuestro granito de arena, porque aquí de este programa y también de otros medios, personalmente, no solamente he argumentado con respecto a esa ley, sino que sigo creyendo con total sinceridad y por supuesto con argumentos suficientes que aquí estamos ante una situación necesaria para precisamente evitar algunos problemas que se venían dando consistentes en tanta cantidad de dinero que drenaban finalmente a grupos opositores sin ningún tipo de rendición de cuenta y por sobre todas las cosas grupos cuyo propósito era precisamente establecer políticas públicas sin ningún tipo de transparencia y rendición de cuentas. Y ahora ocurre que de hecho ya lo habían hecho en otras ocasiones. Estos grupos, contrarios por supuesto a la promulgación del Ejecutivo de la ley de ONGs, elaboraron una nueva teoría
que vale la pena realmente estudiarla, que vale la pena realmente tomarla en cuenta, para que ustedes vean que las personas cuando pierden la capacidad de análisis, cuando ya le buscan la quinta pata al gato, empiezan a tener problemas de contradicciones en sus intentos por querer persuadir a la gente. Entonces se van quedando en un grupo muy reducido de personas que lamentablemente, en lugar de decir, bueno, ya que la ley está aprobada, lo vamos a hacer lo posible, en todo caso, de alguna vez de modificar la ley, y si es que, por ejemplo, ellos creen que es así. Pero lo que no podrían decir, y de hecho lo dicen, es que, por ejemplo, la ley de ONGs que se aprobó y que promulgó el presidente Santiago Peña es una ley que conspira y viola la libertad de expresión. Ustedes se imaginan que la frase violación, conculcamiento, deteriorar, agravar la libertad de expresión y hacer como una denuncia internacional de la libertad de expresión en el Paraguay, para que de esta manera, por supuesto, nosotros tengamos una cada vez peor imagen a nivel internacional, no hace más que demostrar el sentimiento antipatriota de muchas personas. Y entonces aquí es muy importante dilucidar el tema de fondo. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es la libertad, el derecho, la facultad, la atribución que tiene toda persona de expresar su parecer, sus ideas, sin tener que luego ser amedrentado, violentado o encerrado en la cárcel por las expresiones que llevó a cabo. En consecuencia, toda persona tiene el derecho a expresarse, lo que obviamente tiene algunas limitaciones. La primera limitación es que yo tengo derecho, por supuesto, a expresarme, pero no podría de esta manera, o si lo hago, ciertamente podría hacerlo, es difamar o calumniar a una persona. Porque si yo calumnio o difamo a una persona afectando de esta manera su honorabilidad, su buen nombre, etc., pues esa persona tiene todo el derecho de ir a solicitar el resarcimiento correspondiente en los tribunales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la libertad de expresión, no es una libertad que pueda convertirse en libertinaje, sino que es una libertad también acotada al derecho de la otra persona o de las personas que fueron involucradas en lo que yo dije, para de alguna manera también, por supuesto, solicitar los daños correspondientes, que pueden ser de orden civil o incluso podrían conllevar a otros tipos de estrados en las cuestiones judiciales. De manera que la cuestión que hace a la libertad de expresión, si ustedes analizan bien, significa, y vuelvo a repetir para quedar bien en claro, es sencillamente la capacidad, la facultad que tiene toda persona de expresar un conjunto de ideas sin temor a que sea violentado su vida, su libertad, su propiedad. Que pueda expresarse sin tener que ser llevado a la cárcel, que pueda expresarse por las cuestiones que considere necesario y pertinente, desde luego, sin ese miedo de finalmente sufrir algún tipo de violencia, en particular por parte del gobierno. Eso es la libertad de expresión. La libertad de expresión, por lo tanto, está garantizada en el Paraguay. Está garantizada. ¿O acaso una persona, por decir algo aquí en nuestro país, va a la cárcel, está siendo violentado? Por supuesto, pueden existir algunos casos en los que realmente tengan que dirimirse estas cuestiones en los tribunales. Porque si yo digo algo contra José o contra María o contra cualquier persona, pues estas personas
que creen que yo he expresado una idea o les he ofendido al punto de crear lo que se llama una difamación, una calumnia que ya le afecta su buen nombre, pues tienen todo el derecho de llevarme al tribunal. Pero eso no significa que el hecho de llevarle al tribunal a una persona no significa que estemos con un problema o se esté dañando la libertad de expresión. Al contrario, el hecho de que pueda una persona, cuando se ve de alguna manera afectada en su honorabilidad, en su buen nombre, y puede utilizar los mecanismos constitucionales, legales, que hacen a la libertad de expresión a través de una solicitud o en este caso de una acción judicial, pues eso significa precisamente de que hay libertad de expresión, de que la libertad de expresión desde luego tiene esas limitaciones y que por lo tanto no está bien lo que hacen los detractores, los que hablan de esta manera contra la ley de ONG, diciendo y propalando a nivel internacional que en el Paraguay no hay libertad de expresión. En el Paraguay hemos mejorado sustancialmente desde 1989, por supuesto, a esta parte, precisamente la libertad de expresión. La cantidad de radios AM, FM, la cada vez más cantidad de radios online, la cada vez más cantidad de periódicos en papel, periódicos digitales, programas de televisión que son y se originan en el Paraguay, además de, por supuesto, las que vienen desde el exterior, pero hablemos exclusivamente desde Paraguay, ha venido incrementándose a tal punto que si uno analiza bien, realmente el incremento ha sido exponencial. Ha sido de una manera que realmente nosotros los paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos de que tengamos esta libertad de expresarnos sin temor a que cuando yo salga aquí del estudio, ahí en la calle, venga la policía o directamente me empiecen a amedrentar para de esa manera yo no tenga que seguir diciendo o expresando lo que yo creo. Esa es la libertad de expresión. La libertad de expresión, en consecuencia, está acotada, está limitada desde luego a cuestiones que hacen, como habíamos dicho, a las cuestiones de índole de difamaciones y calumnias y que podrían afectar el buen nombre de una persona. Pero también eso es una forma precisamente de limitar o de alguna manera, en términos constitucionales, de resguardar la libertad de expresión. Entonces, el argumento que vienen a traernos los ONGceros, o sea, los que defienden una sociedad en la que no tiene que haber transparencia y rendición de cuentas cuando vienen dinero del extranjero o de organizaciones privadas que inoculan finalmente políticas públicas para afectar el ordenamiento jurídico y económico de un país, se equivocan. Y se equivocan tan grande que su equivocación ya no es solamente una equivocación de orden culposa. Es dolosa, porque yo estoy seguro que muchos de los que se oponen a esta ley y se opusieron, porque ahora ya fue promulgada, gracias al presidente Santiago Peña, esa ley fue promulgada. Entonces, esta gente en realidad ya actúa de mala fe. Y cuando se actúa de mala fe, quiere decir que había por lo visto algo que estaban escondiendo. No querían que el pueblo paraguayo sepa de los millones de dólares que ellos utilizaban para así inclinar la balanza con ideas contrarias al espíritu de la libertad y de nuestra Constitución Nacional. Y cuando nosotros hablamos de lo que se llama la libertad y la Constitución del Paraguay, estamos hablando de un concepto
importantísimo que hoy está siendo nuevamente valorizado, que se llama el concepto del patriotismo, que no significa odiar lo extranjero, al contrario, es amar a todas las formas de cultura, pero que nosotros aquí en el Paraguay tenemos el sagrado derecho de establecer nuestras propias normativas. O sea que este conjunto de ONGs, este conjunto de globalistas, este conjunto de ondas LGTB, de la ideología de género, de las cuestiones que quieren destruir nuestra producción agrícola y ganadera, pues deben saber que nosotros los paraguayos no somos tontos, como algunos creen, como algunos paraguayos creen. ¿Por qué? Porque tienen bajo estima. Habremos paraguayos que tenemos la estima alta, señores. Habremos paraguayos que tenemos y sabemos de la historia del Paraguay. Habremos de paraguayos que sabemos que la bandera del Paraguay no puede ser arriada por ideas tóxicas y prácticas contrarias a los ideales que establecieron nuestros próceres en 1811, nuestros héroes de la guerra de la Triple Alianza, nuestros patriotas héroes de la guerra del Chaco, y los que de alguna manera queremos un Paraguay sencillamente de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, que es un contrato político que hemos establecido los paraguayos y que está basado en el respeto a la libertad, la paz y la justicia, así como dice, y está ahí la bandera paraguaya, donde la base es precisamente el azul. El azul representa la libertad, porque sin libertad no hay paz, que es el color blanco, y el rojo, que es justicia. Y en consecuencia, el Paraguay, señoras y señores, a ustedes ONGeros, a ustedes que mienten con el tema de la libertad de expresión, deben saber muy bien que la libertad de expresión es poder expresarse sin temor a tener que sufrir represalias por parte precisamente del gobierno, situación que no ocurre en nuestro país. Pero los agoreros del pasado, los que pretenden constantemente encontrar esa quinta pata al gato, los que siempre ven todo gris, los que apenas creen que porque Paraguay ahora está creciendo, no, seguramente es por el narcotráfico. Los que tal cosa sucede, se están haciendo cosas extraordinarias. Desde luego que hay muchas cosas que tenemos que corregir y muchas cosas que también están mal. Y le voy a citar nomás algo y que ya he dicho y escribí sobre esto. Yo creo que está mal que la educación siga subordinada al Estado. Pero para eso tenemos que proponer con ideas concretas. Por ejemplo, yo creo que está mal también que sigamos con el impuesto a la renta personal. Yo creo que está mal que tengamos este código de trabajo que lo único que hace es crear mucho desempleo e informalidad entre los jóvenes. Yo creo que el Paraguay debería hacer muchas cosas más, pero lo que yo no puedo es decir, porque no se me hace caso. Miren, porque ahí este señor siempre habla de derogar el impuesto a la renta personal. Este siempre habla de hacer una reforma en el sector eléctrico. Este señor habla de que hay que hacer una reforma tributaria para bajar el IVA al 5%. Este señor habla de los vouchers educativos. Este señor habla de la defensa de la soberanía. Pues exactamente es eso. De eso yo hablo y escribo. Y lo escribí en mis 6 libros que he publicado. Pero no por ello, aunque yo esté predicando en el desierto, yo voy a salir ahora a decir: Yaranga, nadie me hace caso. Acá en el Paraguay no hay libertad de expresión. ¿Saben por qué? Yo no voy a hacer nunca eso, porque estaría diciendo de que yo
soy una persona resentida, envidiosa, que no me hacen caso. A mí, señores, me resbala el hecho que me hagan o no caso. La idea de la libertad está prendiendo en el Paraguay y está prendiendo en los corazones y en las mentes, especialmente de los jóvenes que saben que este sistema mercantilista, estatista, del status quo, del inmovilismo, tiene que terminar en el Paraguay. Pero no por eso yo voy a decir estoy siendo perseguido, como dicen los que estaban en contra de la ley de las ONGs. No voy a estar diciendo, miren señores, acá en el Paraguay la libertad de expresión está siendo amenazada. Imagínense ustedes lo que significa eso. Lo mal que le estamos haciendo a nuestro país. Cuando empezamos nosotros a mirar así, a salir de la arena, sale así el ojo, ya podemos un poco respirar. Ocurre que vienen algunos y tiran otra vez la arena para seguir asfixiándonos. Esa asfixia intelectual de los resentidos, de los menesterosos, de los que quieren que el Paraguay se quede nomás ahí como una nación, como un país de segunda y tercera categoría, yo creo que no es bueno, señores. Pueden criticar, así como yo he dado los ejemplos que acabo de decir. Yo vengo criticando y proponiendo cuestiones que muchas de ellas se pudieron llevar a cabo y otras no se van a llevar a cabo, porque todo tiene un momento en particular. Cuando en la década de 1990 este cuerpito empezaba a escribir, específicamente en el año 1991, creo que ya bastante años atrás, cuando escribí mi primer artículo en ABC, el maestro Porfirio Cristaldo Ayala y otros, y en particular el ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala, y a lo que después nos sumamos, hablamos de privatizar, hablamos de ponerle límites al déficit fiscal, hablamos de que el presupuesto tenía que ser equilibrado y hablamos, como también lo hacía en su momento Alfredo Jaeli, de reducir los impuestos, de no tener el impuesto a la renta personal, pero nunca hemos dicho que por eso nosotros hemos tenido una amenaza a nuestra libertad de expresión. Es más, los que hablamos de privatizar, los que hablamos de desmonopolizar, y esto yo lo tengo muy claro, señores. En la década de 1990, cuando escribíamos sobre la necesidad de no tener déficit fiscal, mucha gente nos miraban así como, ¿por qué son estos? Estos son unos retardatarios. Nos acusaban de retardatarios. ¿Y hoy hacia dónde se dirige el mundo, señores? ¿Dónde ustedes creen que está el quick para reducir el mal gasto público? El mal gasto del dinero tuyo, señora, tuyo, señor. Ese dinero que vos te ganás trabajando, no 8 horas, 12, 14 horas. Y entonces cuando nosotros hablamos de reducir el déficit fiscal, lo que estamos hablando es que tenemos que terminar con el mal gasto. Que para terminar el mal gasto tenemos que hacer reformas. Cuando yo digo e insisto en la necesidad de hacer una reforma en la caja fiscal, porque las cajas fiscales del Estado están deficitarias y algunas ya están en quiebra. Eso no es bueno que pase. Cuando yo digo e insisto que el IPS tiene que ser desmonopolizado, no, yo no es que esté contra el IPS. Lo que quiero es que el IPS realmente pueda ser administrado por sus propietarios. ¿Y quiénes son los verdaderos dueños del IPS, del Instituto de Previsión Social? Pues son los trabajadores y los empleadores. Son ellos los que aportan ese dinero. 9% los trabajadores y 16% el empleador. Es mucha plata, señores. No es poca plata que te saquen 9% y al trabajador y 16% por cada trabajador al empleador.
Ese dinero tiene que quedar ¿en dónde, señores? Tiene que quedar en manos del trabajador y del empleador, del empresario. O sea, del que otorga el trabajo. ¿Para qué? Para que las personas decidan lo que mejor les conviene hacer con su dinero. ¿O acaso los paraguayos somos de segunda o de tercera? ¿O acaso los paraguayos no tenemos la suficiente capacidad de decidir lo que más nos conviene? Yo les puedo asegurar que esa señora, ese señor, ese joven que está en los lugares más pobres, en los lugares donde se trabaja y que muchas veces quizás por ave motivo ni siquiera tienen tiempo de estar comunicados, así como nosotros lo hacemos ahora con esta capacidad de tecnología que hoy tenemos aquí en BM Online, Canal 21. Yo les puedo asegurar que esas personas tienen mayor conocimiento sobre sus vidas. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen el Aranducat. Ellos conocen mejor. Nosotros, aunque yo sea PhD o vengan acá los más grandes genios, no le pueden decir a la señora, al chipero, a ese señor que recorre todas las tardes en las calles de Asunción subiendo, cada tanto subiendo media cuadra, una cuadra, sudando para vender su chipa. Ellos son nuestros héroes. Ellos son los héroes del Paraguay. Y nosotros, los burócratas, no nosotros. Ustedes los burócratas, los políticos, los ONGceros, quieren decirle a la gente, acá hay una amenaza a la libertad de expresión. Aquí en el Paraguay hay que entonces cambiar todo esto. Cuando lo que en realidad lo que nosotros tenemos que es proponer cosas diferentes. Dirigirnos a las personas que realmente trabajan, emprenden, quieren ahorrar. La gente necesita ahorrar, señores. No puede haber inversión si no hay ahorro. Y ustedes saben dónde está el ahorro más grande que tiene el Paraguay. Está en IPS, señores. Millones de dólares se acumulan en IPS y la respuesta, quiero que usted me lo diga, señora, señor. ¿Es usted atendido correctamente, en tiempo y forma, eficientemente, en hora, cuando usted tiene una dolencia, algún problema de salud? Esa pregunta se la dejo a los que nos están escuchando y viendo ahora mismo. Que la gente responda. Entonces, ese 9% y ese 16%, por supuesto que se podría mantener, pero tiene que quedar bajo la voluntad de los dueños de esa plata. Las personas tienen que decidir dónde destinar su dinero. No hay persona en el mundo que pueda tener, lamentablemente sucede, pero por eso tenemos que cambiar esto. Por eso está el plafón intelectual estatista en el Paraguay. Estatista. ¿Por qué? Porque creemos, o cree mucha gente por lo visto, de que hay algunos iluminados, de que hay algunos seres superiores a nosotros. Entonces dictan una ley. Ahí está el problema de la ley, pues. Ustedes, señores, los trabajadores, vengan acá, 9%, no me importa, 9%. Ustedes los que dan empleo, no importa si usted tiene una pequeña microempresa, una pequeña panadería, una pizzería, una heladería, 2, 3 empleados, apenas está ahí subsistiendo y quiere mejorar. Acá venga, 16%. 16% por cada trabajador. Yo les pregunto, ¿eso está bien o está mal? Y no hablo ahora en términos netamente económicos. Estoy hablando en términos directamente morales. Una cuestión morales, si uno analiza bien.
Entonces la pregunta que vuelvo a darle aquí a nuestra audiencia y que la gente se responda allí, que los que nos están escuchando, los que nos están viendo ahora mismo. ¿Está bien que una persona decida sobre el fruto de tu trabajo? ¿Está bien que una persona por ley, haciendo uso de la fuerza de la ley, porque la ley es fuerza, señores, la ley te obliga, porque si no haces, tenés multas, te sancionan? ¿Está bien que una ley cuya característica es la fuerza te obliga a hacer algo que en el fondo no harías? Esas son las cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Entonces ese tema, y vuelvo y termino esta parte de la libertad de expresión, vinieron con ese argumento. Yo lamentablemente estuve de viaje y no me pude dedicar a esa cuestión porque realmente no tuve tiempo. Pero ahora que el presidente promulgó la ley, yo les digo que esa decisión del presidente Santiago Peña ha sido correcta. Le podemos criticar muchas cosas al presidente, pero lo que no le podemos criticar es esto, precisamente esto. El presidente hizo muy bien en promulgar. No se hizo correr, porque, vuelvo a insistir, la presión de empresas, de grupos de empresas en el Paraguay asociadas con ONGs ha sido inmensa. Y hemos recibido presión, señores. Bueno, tuve que decirlo. Pero aquí, este ciudadano humilde, paraguayo, que lo único que quiere es difundir las ideas de la libertad, las ideas de que cada persona es dueña de sí misma, que no tenemos que agredir a nuestro prójimo, excepto desde luego bajo la legítima defensa. Que vayan y quieran entrar a mi casa. Tengo resguardadas ahí 4 pistolas, por si acaso nomás. La legítima defensa es un derecho humano, constitucional, bajo el auspicio de la filosofía de la libertad. Pero esta gente nos agrede, señores. Esta gente ya nos empiezan a agredir. Entonces ellos creen que nosotros somos tontos y somos pasivos, pacíficos. Claro, somos pacíficos, pero en el momento mismo que viene la agresión, señores, nos vamos a defender. Porque la defensa de toda persona, de su vida, su libertad y su propiedad es fundamental. Porque así lo ha creado y lo ha dicho nuestro Señor. Dios ha dicho que la defensa de la vida, la libertad y la propiedad forma parte de la tradición judeo-cristiana. Si no hubiera sido por la tradición judeo-cristiana y el movimiento liberal libertario que se inició allá por 1215 con la Carta Magna Inglesa y todo lo que se llama la evolución precisamente de las instituciones de la libertad, entre las que está la libertad de expresión, nosotros todavía estaríamos en la edad de piedra, señores. No podríamos tener todas las comodidades que hoy tenemos. Pero esta gente, desde luego, están ahí con su idea de la ONG, están con la idea de que tienen que haber algunos supuestamente mucho más preparados que tienen que dirigir nuestras vidas. Están equivocados y su equivocación no es tan grande que realmente se merecen el repudio del pueblo paraguayo. Su grado de arrogancia y soberbia contra la prédica de la filosofía de la libertad es tan grande que ustedes son capaces de poner sus botas sobre la cara de sus propias madres. Ustedes no tienen vergüenza, señores. Ustedes nos quieren hacer creer que el Paraguay es una provincia, que el Paraguay tiene que volver a la colonia,
que el Paraguay es sencillamente un grupo ahí de personas que están. No, señores. El sentido patriótico de vivir en un territorio bajo los auspicios de una historia significa que nosotros tenemos el derecho, obviamente, de autogobernarnos. Ese es el primer punto que yo quería tocar con ustedes. El siguiente tema que no puedo dejar de manifestar aquí es que el presidente Santiago Peña está viajando, creo que ya lo hizo en estas horas, a la reunión, a la cumbre de G20. El G20, señoras y señores, es muy importante. Es el grupo de naciones más fuerte económica y militarmente a nivel planetario. Y por primera vez el Paraguay va a estar representado, desde luego, por el presidente de la República y va a exponer sobre un tema o varios temas que son de interés. En el G20 se van a tocar estos temas. Primero el tema del hambre, el tema de las reformas del gobierno y el tema climático. Son tres los temas concretos que se van a estar abordando en esta reunión que empieza hoy y se va a llevar a cabo hasta el día de mañana, martes. Y en consecuencia, yo creo que la presencia del presidente Santiago Peña realmente merece una atención muy especial. En primer lugar, porque es la primera vez. Y en segundo lugar, porque él va a estar mostrando al Paraguay también lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestro país. Que nosotros no somos ya el apéndice de algo o de alguien. Que nosotros ya no tenemos que seguir mirándonos el ombligo. Y que somos un país ciertamente, porque es así, ciertamente territorialmente pequeño. No tenemos salida al mar. Por estas cuestiones de la historia que por supuesto alguna vez ya hablamos y alguna vez podemos seguir profundizando. Pero esa es nuestra realidad. Somos un país pequeño, 400.752 kilómetros cuadrados, no más de 7 millones, 6 millones y medio de habitantes. No tenemos salida al mar, pero que tenemos algunas cuestiones que nosotros no podemos dejar de lado. Somos un país que tiene una historia que contar al mundo. Tuvo 2 guerras internacionales. Este país casi fue destruido, casi desapareció este país. Y en consecuencia, por esos avatares de la historia, concretamente, desde la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá, concretamente, hechos durante el gobierno, antes de 1989, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, pues nosotros fuimos dando un paso que ahora nos damos cuenta que es tan importante porque la energía que nosotros tenemos es la energía que el mundo hoy necesita y desea. Ustedes saben que uno de los temas que ya les dije hace un par de minutos, que se va a tratar en el G20, que es la cumbre más importante del planeta, se va a llevar a cabo ahora en Río de Janeiro. Paraguay tiene lo que todos los miembros del G20 desean tener en sus países, pero por haber motivos no lo pueden tener. Paraguay tiene una energía limpia, renovable, que no contamina y que es lo que el mundo hoy quiere. Energías limpias y renovables. Y eso no es algo para desconsiderar. Número 1. Número 2. ¿Qué es lo que Paraguay? Ahí voy al tercer tema para acabar, ir terminando con el programa hoy.
El tema relacionado al G20 nos lleva a un posicionamiento de carácter geopolítico del cual el Paraguay tiene que tener esa presencia, tiene que tener esa imagen, tiene que tener esa voz. Esa imagen y esa voz está en el presidente de la República, está en Santiago Peña. Y te podrá gustar o no el presidente Santiago Peña con lo que hace durante su gobierno, pero él es un presidente electo democráticamente. Fue elegido por el pueblo, señores. Se presentó y ganó las elecciones. Y al ganar unas elecciones, por supuesto, conlleva también a la presencia de lo que se llaman las ideas que pueda tener una persona determinada, porque así funcionan las democracias constitucionales. Cuando venga otro presidente, cuando vengan otro equipo, cuando vengan otro partido, desde luego que tienen y le asiste todo el derecho de llevar a cabo lo que considera es correcto. En consecuencia, cuando el presidente de la República por primera vez representa al Paraguay y el Paraguay es representado por primera vez por un presidente de la República en el grupo, en la cumbre de G20, realmente nosotros tenemos que estar muy atentos por lo que por el logro mismo y por sobre todas las cosas por lo que va a decir el presidente. Y ahora yo, por supuesto, no puedo dejar de manifestar lo que yo creo que podría decir el presidente. En primer lugar, el presidente va para presentar su programa, que me parece bien que lo haga, porque tiene que ver con los 3 temas que se va a hablar en este grupo de G20. El relacionado al tema del hambre cero. Es un tema que, por supuesto, el presidente de la República considera como su más importante propuesta y que quiere que salga bien. Y personalmente me parece que no está mal. Yo le hubiera agregado quizás otros elementos, pero me parece bien que el presidente de la República vaya, exponga lo que pretende hacer durante estos 5 años de gobierno. Y por supuesto que tiene como administración del Poder Ejecutivo, de acuerdo a nuestra Constitución, son 5 años, y de esta manera él quiere dejar ese legado, un legado importantísimo. El presidente de la República también va a hablar, va a manifestar ante la más importante cumbre mundial de las naciones sobre el grado de inversión que acabamos de lograr. El presidente de la República también va a mencionar sobre lo que se llama el riesgo país. El Paraguay está reduciendo cada vez más el riesgo país. El presidente también va a mencionar sobre las oportunidades que nosotros tenemos para ofrecer, en este caso al mundo, para atraer inversiones. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de decirle a la gente que pueden venir a invertir porque los impuestos que se le van a cobrar aquí son realmente bajos y pocos con relación a otros países. Eso me parece excelente. Otro tema importante que el presidente va a mencionar, desde luego, y que no debería dejar de hacerlo, es el tema de lo que se llama la hidrovía Paraguay-Paraná y la bioceánica. La hidrovía Paraguay y Paraná es la tercera vía de poderío económico a nivel mundial y la bandera que ondea en la hidrovía Paraguay-Paraná es la bandera paraguaya. La tercera a nivel mundial. Eso no es poca cosa. Eso los paraguayos, es cierto, con todas nuestras dificultades, pero tenemos que decir, estamos en esto. Por supuesto que podemos ir más. La bioceánica va a ser un contacto
importante, no solamente para el Chaco, sino para el país, para poner en conectividad la economía paraguaya y desarrollar en particular nuestro Chaco, conectando todo el este americano, sudamericano y el oeste sudamericano. Es decir, nosotros vamos a conectarnos a través de los puertos del Brasil, va a pasar por precisamente el Chaco y vamos a salir nada más y nada menos que al Océano Pacífico. Cuestión que realmente, y como bien se está mostrando ahí a través de producción, conlleva a un índice de conectividad que nosotros nunca habíamos tenido. Eso también el presidente de la República va a estar mostrando en la cumbre de G20 que se está iniciando hoy y que es la primera vez que el Paraguay está asistiendo a través del presidente de la República. Cuestiones que son fundamentales para que el Paraguay pueda ser visto. Porque cualquiera que haya viajado por el mundo, y aquí tenemos a alguien que realmente ha viajado y mucho, que es el presidente Bruno Masi, sabe que Paraguay necesita ser conocido en primer lugar y también reconocido.